Señor Jesús, te damos gracias esta hora, Señor, porque nos permites una vez más compartir tu palabra. Señor, te suplico, Señor, que lleves cautivo todo pensamiento contrario, diferente a la obediencia del Señor Jesús, Señor, y que esta palabra pueda llegar a los corazones que estén receptivos, Señor, y que pueda transformar la vida, la mente y el corazón de cada uno, Señor. Pido, Padre, por favor, que un espíritu de revelación descienda sobre mi vida, sobre aquellos que escuchan, sobre tu pueblo, Señor, para que podamos efectivamente, Señor, aprovechar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús, y que no dejemos caer nada al suelo. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén, amén y amén. Qué bueno que nos dejes entrar una vez más hasta la comodidad de tu casa, amado hermano. Qué bendición poder llegar ahí hasta la comodidad, estás junto con tu familia, con tus hijos. De verdad que te bendigo y te felicito porque eres un valiente de Dios. Cada vez de que tú ocupas este tiempo para que nos reunamos virtualmente, mientras nos podemos reunir congregacionalmente o presencialmente, lo estamos haciendo ahora virtualmente. Así es de que te bendigo, te felicito que no ocupas tu tiempo. Esta hora no la ocupas para hacer otra cosa más que poner tu corazón en la palabra del Señor. Te invito para que lo sigas haciendo porque estoy seguro que aquellos que lo hacen están experimentando una bendición preciosa, una provisión preciosa, están experimentando la presencia del Señor. Así es de que desde ya pues te bendigo porque nos dejes entrar ahí hasta tu casita. Y pues te invito para que juntos compartamos este tema. Si tú al final quieres que oremos por ti, si tienes alguna petición, pues desde ya te invito para que envíes tus peticiones de oración. O si tienes algún comentario, si tienes alguna pregunta, ¿verdad? Nos alegra ver cuando ya el pueblo de Dios se está empezando a conectar, ¿verdad? Y que pues ponen sus comentarios. Quiero que seamos participativos todos. Nosotros acá y ustedes allá, ¿verdad? Les invitamos para que juntos compartamos este día domingo. Quiero compartirles un tema al que le he puesto el olor del cristiano. ¿Cómo así, pastor, el olor? ¿Tenemos que comprar perfume o loción? ¿De cuál marca? ¿De qué o sabor? No. Yo me refiero a que cada uno de nosotros como hijos de Dios, y por eso traté de dibujar acá un como incensario, ¿verdad? El incensario de oro que estaba dentro del lugar santísimo, ¿verdad? Y que lo que hacía era que emitía pues un aroma que se levantaba, ¿verdad? Y era agradable a Dios. Recordémonos que el atrio, ¿verdad? O más bien dicho, el tabernáculo estaba dividido en atrio, lugar santo y lugar santísimo. Nosotros ya sabemos qué había en el atrio, o ustedes ya saben qué había en el atrio, qué había en el lugar santo, pero en el lugar santísimo, ¿qué había? Claro, me van a decir, todos me van a decir que estaba el arca del pacto. Claro, estaba el arca del pacto y el incensario de oro. Era el que utilizaba el sumo sacerdote cuando entraba a la presencia misma del Señor, y ahí él podía pues orar, hacer el ritual que él hacía en la presencia del Señor. Claro que todo eso era figura, porque ahora nosotros no necesitamos un incensario, sino que el incensario es figura de la oración que es en el atrio, la intercesión que es en el lugar santo y de la adoración que es en el lugar santísimo. ¿Verdad? Es como también les he enseñado que es como decir que la alabanza que está en el atrio, ¿verdad? La adoración que está en el lugar santo y el cántico nuevo que está en el lugar santísimo. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que aprender a levantar un olor grato. Ahora, espiritualmente, ¿cómo nosotros como hijos de Dios podemos levantar un olor grato, ¿verdad? Todos nosotros, por eso ponía aquí este pensamiento que el Señor puso en mi corazón. Todos los que somos hijos de Dios emitimos un olor diferente. Lo que tenemos que aprender es a dar un olor que le agrade, pero no solo que le agrade a Dios, sino que permanezca. Es que eso es, hermano, en algún momento todos podemos dar un olor agradable a Dios, pero que ese olor permanezca. Es que
Ese es el meollo de todo esto, de todo el asunto, de toda nuestra vida cristiana. No es solamente llegar a un nivel, sino lograr permanecer en ese nivel. Claro, que el Señor nos va a juzgar, nos va a ver nuestras faltas, nuestras caídas, y depende de todo eso, pues así será nuestro galardón, ¿verdad? Por eso es de que no es cómo empezamos la carrera, sino cómo la terminamos. Este tiempo, amado hermano, si de verdad hemos sido transformados, si de verdad hemos sido cambiados. Algunos han sido cambiados por gracia y obra del Espíritu Santo, otros por el contacto con la palabra de Dios, otros por la comunión con los santos. Quizá algunos fueron o están siendo cambiados y han entendido el cambio quizás a través de luchas, pruebas, tribulaciones. Pero como sea, el cambio que nosotros necesitamos en nuestra vida tiene que ser permanente. Entonces vamos a empezar a levantar un olor que le agrade a Dios. ¿Qué tipo de olor es el que nosotros emitimos? Y la pregunta sería, ¿cómo nosotros logramos levantar o que nuestra vida misma pueda emitir ese olor agradable delante de Dios? Yo me hacía la pregunta, ¿cómo lo podemos hacer? Tres cosas, lo podemos resumir en tres cosas. Entonces, para poder dar un olor grato, primero debemos de buscar la limpieza espiritual. No hay vuelta de hoja. Si tú y yo no buscamos la limpieza espiritual, si tú y yo no buscamos en nuestra nueva vida en Cristo Jesús que tenemos, si no buscamos la limpieza todos los días, constantemente, de repente vamos a estar bien y de repente se nos sale el carácter, ¿verdad? Somos enojones, respondones, desobedientes, desagradables a Dios. Pero si por el Espíritu Santo nosotros logramos llegar a ese nivel y mantener ese cambio, mantener esa relación con el Señor, entonces eso nos va a provocar que cuando menos sintamos, el olor que va a estar saliendo de nosotros es un olor agradable para el Señor. También debemos de buscar la consagración y obviamente el vivir en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Buscar la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor, pero quiero enfatizar en vivir en santidad. Entonces, primero, buscar la limpieza espiritual. Segundo, consagrarnos al Señor. Tercero, vivir en santidad. Hay muchos que no predican de la santidad, porque tal vez en su pensamiento tienen que los hombres son pecadores infalibles, ¿verdad? Perdón, que son falibles, que son pecadores, que no son infalibles. Entonces, por eso no predican de la santidad. Quizá otros no predican de la santidad, pues porque no viven en santidad, ¿verdad? Tienen pecados ocultos o quizás pecados que todavía no han sido confesados, ¿verdad? Quizás otros no predican de la santidad porque piensan que aquí en la tierra no se va a alcanzar algún nivel de santidad, pero el Señor, el mismo Dios, creador del universo, nos enseñó y nos dijo de que nosotros, dice, debemos de ser santos así como Él es santo. Entonces quiere decir que esta santidad que el Señor pide y anhela de nosotros, mire, yo me atrevería a decir esto, que no la demanda de nosotros porque sabe que somos humanos, sino que Él la anhela de nosotros. Entonces, ese es un olor fragante que nosotros tenemos que aprender a dar. Pero claro, por nuestras mismas fuerzas no podemos. Necesitamos nosotros el estar limpios, ¿verdad? Como ya dije, no solamente llegar a un nivel, sino permanecer. ¿Por qué? Porque el enemigo a cada rato nos quiere poner en nuestra mente el que pequemos, el que le fallemos, el que abandonemos al Señor. Quizá a través de malas palabras o quizá a través de lo que vemos con nuestros ojos o de malos sentimientos en contra de los demás. ¿Verdad? Entonces, el enemigo constantemente nos está atacando de esta forma, queriéndonos apartar de Dios. Ahora, si el enemigo lo que constantemente quiere hacer a los cristianos, a nosotros que somos cristianos, hijos de Dios, lo que él constantemente quiere es ensuciarnos espiritualmente, ¿verdad? Él lo que quiere es que nos manchemos, que nos arruguemos, para que cuando el Señor venga, pues no seamos arrebatados y no nos vayamos con Él. Entonces, nos tenemos que hacer la pregunta, ¿qué nos limpia? ¿Verdad? Si tengo que buscar la limpieza espiritual,
Entonces tengo que preguntarme qué cosas nos limpian. Ahora, en la Biblia hay varias cosas, pero quiero enfatizar 4 y las voy a poner como en un plano general, ¿verdad? Porque realmente son las más poderosas. Yo sé que si tú buscas, probablemente vas a encontrar más, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir una que no puse acá, ¿verdad? Pero te digo, estas 4 yo las puse como manera general. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ya no solamente es por medio de la palabra, sino que oímos, sino por medio de la palabra que guardamos. Pero lo primero es la sangre de Cristo. Primera de Juan, capítulo 1 y verso 7 dice, mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya. La sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Dile a tu hermano, a tu hijo o con quien tú estés ahora compartiendo, dice, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. De tal manera que no hay pecado tan grande que la sangre de Cristo no pueda limpiar y borrar y arrancar. Tampoco no hay pecado tan pequeño que no sea necesario confesarlo. Debemos nosotros de confesar nuestros pecados, ¿verdad? Para que entonces la efectividad de la sangre sea al 100% en nuestra vida. Porque a veces pensamos que es nada más de decirle a la almohada, decirle, Señor, sí, perdóname. No, hay momentos en que uno tiene que confesar. Por eso 28:13 dice que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Pero el que los oculta, dice, jamás o nunca prosperará. Sí, pastor, yo por eso solamente a Dios le confieso mis pecados. No, porque la carta del apóstol Santiago dice, confesados los pecados unos a otros. Entonces quiere decir de que esto es figura de la administración. La limpieza de la sangre de Cristo para nosotros es de una manera personal, sí, claro, hay momentos, pero también desde una manera donde nosotros tenemos que buscar la administración de nuestra alma. Hay cosas que no se pueden romper, que no pueden ser liberadas por uno mismo, no se puede. Necesitamos la ayuda. Por eso es que la Biblia dice, llamad a los ancianos, ¿verdad? Para que oren, y si hubiere pecado, el pecado será perdonado, o sea que hubo una confesión y después se sanará. Pero entonces quiere decir de que la sangre de Cristo tiene todo poder para limpiarnos, para sanarnos, para perdonarnos. Pero de nosotros como hijos de Dios depende de hacer lo que la palabra a nosotros nos dice que hagamos. Uno es apartarnos del pecado, y si se cayó, confesarlo delante de Dios y delante de los hombres, en el momento en que sea así indicado. Claro que no con cualquiera, por eso tienes que buscar a tu pastor, no con cualquiera, no con el de la esquina que ni te conoce ni te va a dar un buen consejo. Ok, ¿qué nos limpia? La sangre de Cristo. ¿Qué otra cosa nos limpia? La palabra preciosa y poderosa de Dios. Juan capítulo 15 y verso 3 dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces note que aquí está limpieza. Por eso le decía al principio que este tipo de limpieza es la palabra que escuchamos constantemente. Yo no sé cuánto tiempo tú ocupas para escuchar palabra. Te felicito porque hoy estás reunido junto a tu familia y ponme ahí, amén, aquí estoy con mi familia. Envíanos tus fotos ahí junto a tu familia, tus hijos, tus padres, ¿verdad? Que están reunidos escuchando el mensaje de la palabra de Dios. Pero esta palabra nos limpia al escucharla, con solo oír el mensaje de la palabra. Por eso es de que nosotros como ovejas ya entendimos que no comemos, como ovejas espirituales, ¿verdad? No comemos con nuestra boca, sino con nuestros oídos. Lo que nosotros constantemente estamos escuchando es lo que nos está alimentando. Por eso te invitaría a que medites y que escuches el mensaje de la palabra de Dios, pero no solo los domingos, ¿verdad? No solo los días de culto, sino que constantemente estés alimentando tu alma con la sana doctrina de la palabra de Dios, el mensaje de la palabra. Y entonces te decía, esta es la palabra que se escucha. Por eso en el Salmo 119 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Entonces esa es la palabra que se pone en práctica. Ya no solo la escuchaste si te limpia, sino que en tu constante caminar delante de Dios, en tu conducir, si tú estás escuchando y poniendo en práctica la palabra, eso también te va a traer otro tipo de limpieza que te va a llevar a otro nivel.
Y aquí está lo que decía Juan capítulo 13 y verso 10. Jesús le dijo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies, pues está todo limpio y vosotros estáis limpios, pero no todos. Se refiere, el Señor Jesús se estaba refiriendo acá por su palabra. Ellos habían sido constantemente limpiados por la palabra, pero no todos. Entonces figura de la ministración. Entonces nos limpia la sangre de Cristo, nos limpia la palabra, y a través de la ministración, que es la confesión, que es el nosotros poder sacar de nuestro corazón lo que hay ahí, que nos haya contaminado, lo que nos haya hecho fallarle al Señor, tal vez algún deseo feo delante de Dios, o algún sentimiento es feo delante de Dios, hay que confesarlo. No podemos nosotros cargar con esto, porque entonces lo que sucede es de que cuando hay pecado oculto, dice la Biblia, mientras callé se envejecieron mis huesos. Y nosotros sabemos que una de las formas de cómo espiritualmente presentar el envejecimiento de los huesos es la osteosporosis, ¿verdad? O la artritis también, ¿verdad? Son problemas, claro, hay algunos, la mayoría son naturales, pero hay algunos que son causados por el simple hecho de estar reteniendo el pecado y no confesarlo, ¿verdad? Aquí entra mucho el alma, ¿verdad? Porque muchos no lo quieren hacer. Muchos no creen, tal vez porque hubo alguien que le falló en el pasado, malos ministros, ¿verdad? Que no supieron ministrar bien un alma, no supieron bendecir un alma, y lo que hicieron fue nada más contarle a todo el mundo lo malo que hacía. Claro, tendrán su recompensa, ¿verdad? En el bimá de Cristo. Si no aquí, en la tierra, pues en el bimá de Cristo, ¿verdad? Van a tener ese tipo de recompensa. Pero eso no quiere decir que si nosotros entendemos y somos conocedores de la sana doctrina, no lo practiquemos. No porque alguien malo lo hizo mal, no quiere decir que no lo hagamos, porque entonces a nosotros nos van a juzgar. Entonces yo te lo dejo en tu corazón. Llevamos 3: la sangre de Cristo, la palabra de Dios y la administración. ¿Qué otro? Primera de Juan capítulo 3 y verso 3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica, así como Él es puro. Entonces, el esperar al Señor debería de provocar en nosotros el que constantemente nos estemos limpiando, purificando, bien, examinándonos. Mire, no hay nada mejor que un hijo de Dios, nacido de nuevo, lleno del Espíritu, se examine todos los días, se escudriñe y que diga, bueno, Señor, fallé, o tengo este sentimiento, o Señor, estoy desanimado, no te quiero buscar, Señor, estoy no estoy buscándote con la misma fuerza de antes, ha menguado mi amor hacia ti, ha menguado mi amor hacia los hermanos. Entonces, de alguna manera, nosotros como hijos de Dios sabemos cómo estamos. También nosotros no podemos ser engañados, no, a nosotros mismos. Quizás podemos engañar a los demás, pero a Dios jamás lo vamos a engañar. Por eso es de que debemos ser transparentes delante del Señor y en nuestra relación con Él y nuestra relación con nuestros hermanos, porque de alguna manera, hermano, nosotros sabemos cómo estamos delante de Dios. Tú sabes cómo estás delante de Dios. Si no necesitas limpieza, si no necesitas consagrarte más, buscar más del Señor, dedicarle más tiempo al Señor. Ahora que ya desde 15 de marzo, ¿ya qué fecha es hoy? ¿20 qué? 23. Ahí está la fecha, en el 23 de marzo. 24 de marzo, imagínense. No, pero 24 de mayo es ahora. Llevamos más de 2 meses, ¿verdad? Más de 2 meses, no me ayudan ahí porque a veces mi matemática me falla. Más de 2 meses de no estar reunidos en la casa de Dios. Entonces, todo este tiempo que has estado en tu casa, ¿cómo lo has aprovechado? Pongamos que el Señor nos hiciera un examen y nos dijera, bueno, ya van a salir, quiero que hagamos cuentas, a ver, ¿qué hiciste durante estos 2 o 3 meses? ¿Qué fue lo que hiciste realmente para agradarme? ¿Qué hiciste conmigo? ¿Cuántas veces me buscaste? ¿Cuántas veces hiciste lo que hacías en la casa de Dios, aquí en tu propia casa? Le aseguro que quizás muchos saldrían en negativo, ¿verdad? O quizás muchos saldríamos en negativo porque no lo hacemos todo el tiempo.
Pero que esta experiencia que estamos teniendo, lo único que le pedimos al Espíritu Santo es que provoque en nosotros el anhelo de buscar cada vez más de Dios. ¿Sabe cuál es mi oración, amado hermano? Yo le he estado orando junto con mi esposa y mis hijas. Hemos estado orando para que el pueblo de Dios no se enfríe por medio de esta situación. Nosotros, esta es mi oración. Pedirle al Señor que el pueblo de Dios no se enfríe, que aquellos que buscaban al Señor lo sigan buscando, aún a pesar de estar encerrados en su casa, que sigan leyendo la palabra, que sigan intimando con el Señor, ¿verdad? Y que cuando lleguemos a la casa de Dios, hermano, no lleguemos igual, sino que lleguemos más fortalecidos, más llenos de su presencia. Espero que no vaya a llegar ninguno, todo raquítico, así, ¿verdad? Espiritualmente hablando, porque nunca no tuvo comunión con el Señor. Porque entonces sí perdió el tiempo, sí perdió su tiempo. Estuvo encerrado y no hizo nada. Pero yo anhelo con mi corazón. ¿Y sabe por qué? Meditando en la palabra del Señor, el Señor me hablaba a mi corazón y me hacía entender el pasaje aquel que le he enseñado, que dice que a causa de la multiplicación de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y claro, yo le he enseñado que en la expresión en griego, la multiplicación de la maldad, en el griego utiliza unas frases que lo que significa es cambio de ley, cambiar las leyes. Y eso lo hemos visto, ¿verdad? Hemos visto que las leyes han cambiado a favor de las cosas que desagradan a Dios. Por ejemplo, al aborto, al matrimonio igualitario, ¿verdad? Al matrimonio del mismo sexo, hermano, a la separación de las familias, también a sacar a Dios de las instituciones públicas, ¿verdad? Todo eso, cambio de leyes que han provocado que el amor de muchos se enfríe. Entonces, el Señor me explicaba este verso desde otro ángulo que cuando yo lo entendí dije, Señor, tienes razón. Porque lo que está pasando ahora alrededor del mundo es el mal. ¿Cómo así, pastor? Sí, este mal que se levantó a través de un virus y estoy preparando un tema, amado hermano. Estoy preparando un tema donde vamos a ver cómo la evolución del mal o la evolución, ¿verdad? ¿Qué es lo que provoca y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Porque, por ejemplo, las enfermedades, nosotros sabemos que todas las enfermedades son provocadas por virus o por bacterias, ¿verdad? Los virus y las bacterias entonces provocan enfermedades. Número uno, las enfermedades pueden convertirse en epidemias, ¿verdad? Que de un alcance regional o las enfermedades, después las epidemias, y las epidemias se pueden convertir en pandemias, que es provocar una enfermedad a nivel global, ¿verdad? Ahora bien, el siguiente paso de una pandemia es una endemia. Se convierte en el mal o la enfermedad se convierte endémica. ¿Qué significa eso? Que la enfermedad nunca se va, ahí se queda. Entonces, ¿qué es lo que provoca? No es que se puede erradicar la enfermedad, sino que lo que sucede es que hay cambios alrededor. Para la vida de las personas tienen que modificarse. ¿Verdad? Esto que estamos viviendo jamás lo habíamos visto. Es prácticamente todos modificamos nuestro estilo de vida. Y de aquí, cuando salgamos de las casas o cuando ya empiece otra vez el mundo a correr normalmente, entre comillas, ¿verdad? Vamos a tener que modificar muchas cosas. Ya no se va a volver a la normalidad de antes, ¿verdad? Entonces, después de que ya se volvió endémico, el siguiente paso es hiperendémico. Cuando una enfermedad se vuelve hiperendémica, quiere decir de que ya no es solamente en una región donde empezó, que no se fue. Va a estar general en todo el mundo. 5 pasos. Eso me llama a mí que cuanto antes debemos de acogernos nosotros de la gracia del Señor y estar bajo la unción de los 5 ministerios. Pero este es un tema que estamos provocando, que estamos preparando para más adelante. Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hijos de Dios entonces tenemos que hacer? Ya le dije, ¿qué cosas nos limpian? Entonces, ¿cómo nosotros? ¿De dónde viene para nosotros el buen olor? Espiritualmente hablando, ¿cómo nosotros podemos provocar que en nuestra vida haya un buen olor? Ahora, quiero que me acompañe en 2 Corintios capítulo 2 y verso 15.
Yo tengo aquí la traducción del Nuevo Mundo. ¿Me puedes traer un poquito de agua, amor? Dice, porque somos para Dios, dice. Somos para Dios un olor grato de Cristo entre los que están siendo salvados y entre los que están pereciendo. El verso 16. Para unos, olor de muerte para muerte, y para otros, olor de vida para vida. Para estas cosas, ¿quién está capacitado? Entonces, nosotros podemos ver acá cómo Dios responde esa pregunta. Voy a regresar a la pregunta que teníamos. ¿De dónde viene el buen olor del Hijo de Dios? Ah, es que se baña todos los días, se echa perfume, loción. No, aquí, y lo vemos aquí en el pasaje, 2 Corintios 2:15. Somos para Dios un olor grato de Cristo. Otras versiones dice en Cristo, pero lo que yo quiero enfatizar acá es que el que nos ayuda a nosotros a poder dar buen olor es Cristo Jesús. Aleluya. Y te tengo una buena noticia. Cristo Jesús vive dentro de tu corazón. Ahí está Él. Entonces Él puede ayudarte a que tu vida sea un olor agradable delante del Padre todos los días, constantemente. El problema es que si hay alguien que no tiene a Cristo en el corazón, no está dando un olor grato. Pero, ¿cómo? Pero, ok, gracias, amor. Puedes aceptarlo en tu corazón. Puedes aceptar a Jesús en tu corazón ahora para que empieces a tener ese olor grato delante de Él. Entonces, quiero que veamos acá olor grato en este pasaje que estamos viendo. En este pasaje que estamos viendo, viene del griego euodía. Ahora, fíjense que esta palabra, están empezando a entrar algunas oraciones, estamos pendientes para que no se nos pasen, por favor. En la versión King James, la versión en inglés, dice que es un dulce sabor. Ay, qué impresionante. O sea que el olor grato que nosotros podemos levantar delante de Dios se puede convertir en un dulce sabor para Dios. Ahora, la palabra olor grato viene del griego euodía, y lo que significa es un buen aroma. Un buen aroma. Pero el buen aroma no necesariamente tiene que tener algún perfume en lo natural, sino que simple y sencillamente tú te acabas de bañar, ¿verdad? Y sales con buen aroma, a limpio, a limpieza. Aparte también significa fragancia, que eso es ya algo que se puede poner encima o sobre algo. Es una fragancia que se pone, ¿verdad? Ahora, también significa algo gratísimo. Es que la palabra gratísimo viene de agradable. ¿Por qué será que algunos hermanos son tan agradables? ¿Por qué será que algunos hermanos son tan agradables y que caen bien, ¿verdad? A todo el mundo le caen bien. Hasta los más que nunca tienen amigos, ese me cae bien. Un cristiano, ¿verdad? No es por sí mismo, sino que es porque Cristo vive en él. Pero la vida provoca que sea agradable. Ahora, aquí debemos de entender algo. Porque aunque en Cristo nosotros somos un olor agradable, un olor fragante para Dios, nuestra propia vida, también como tú te conduces, como tú vives, como tú hablas, emana un olor agradable delante del Señor. Ok, ahora, también significa un olor de suavidad. Un olor de suavidad. Quiere decir que no es aquel olor escandaloso, ¿verdad? Que tú vienes a una cuadra y ya sentiste el olor de alguien que viene. No, eso es algo suave, es algo agradable, dulce. El diccionario Beson en esta palabra, y lo puse aquí porque me gustó la traducción. El diccionario Beson dice: la fragancia es la que asciende a Dios por medio de la persona. Quiere decir que la forma en que tú obedeces, la forma en que tú vives, la forma en que tú buscas, la forma en que tú te conduces delante del Señor, la forma en que tú y yo, hermano, caminamos delante de Dios, esa es la fragancia que se levanta.
No solo la fragancia de Cristo en nosotros, sino la fragancia tuya. Dice, y como resultado del sacrificio de Cristo. Entonces, sin dejar a un lado el precioso y poderosísimo sacrificio de Cristo, que es lo que nos pone esa fragancia a nosotros. Pero tu vida, lo que tú haces, lo que tú dejas de hacer para Dios, es que yo quiero que lo entendamos bien claro, es lo que tú y yo hacemos delante de Dios, lo que va a provocar un olor grato para el Rey. Y de eso se trata, que nosotros podamos entender cómo hacerlo, ¿verdad? Ahora, la pregunta sería, ¿qué puede provocar un buen olor? ¿Verdad? Aquí nosotros ya vimos que tenemos que buscar la limpieza por medio de la sangre de Cristo. Voy a enfatizarla en esta, ¿verdad? Debemos nosotros de conducirnos como a Dios le agrada para que entonces nosotros podamos elevar ese olor fragante al Señor. Pero, ¿qué otras cosas pueden provocar el olor fragante delante de Dios? Y aquí quiero que, prácticamente aquí vamos a empezar el tema, ¿verdad? Quiero que me acompañes a Génesis capítulo 8 y verso número 20. Luego Noé construyó un altar en honor del Señor. Dice, fíjate, Noé construyó un altar en honor del Señor. Tomó aves y animales puros, es decir, limpios, de cada clase, y los ofreció en holocausto al Señor. El verso 21 es impresionante. El verso 21 es impresionante. Dice, cuando al Señor llegó aquel olor tan agradable, dijo, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre, porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. Tampoco volveré a destruir a todos los animales como hice esta vez. Entonces, quiero enfatizar acá, antes de leer el siguiente verso, porque entonces vemos aquí que lo que puede hacer que en nosotros se levante un olor agradable es tener altar. Es tener altar en la casa, tener altar personal, tener un altar familiar. Hermano, no podemos nosotros pretender ser cristianos sin altar. Pastor, ¿cómo así? ¿Tengo que conseguir las 12 piedras? No, ese es un ritual que se hacía antes. El altar familiar es el lugar que tú o el tiempo que tú ocupas para meditar, para buscar, para orar, para interceder, para adorar al Señor en tu vida personal. Y si le añadimos la vida familiar en altar, hermano, esto provoca entonces que un olor fragante se levante. Aquí dice que cuando al Señor le llegó aquel olor tan agradable, lo que provocó en él, dijo, nunca más los voy a volver a destruir. Nunca más los voy a volver a destruir con un diluvio. Nunca más los dice aquí, nunca más volveré a maldecir la tierra por culpa del hombre. O sea que, fíjese que es tremendo porque es como que el Señor retrocedió entonces de sus palabras, ¿verdad? Porque Él ya había lanzado una maldición sobre la tierra. Claro que nosotros vemos que desde Adán, ¿verdad? Maldita será la tierra por tu causa. O sea que esa maldición que llegó hasta Noé, ¿verdad? El Señor dijo, ya nunca más voy a maldecir la tierra por causa del hombre. Porque el hombre desde joven solo piensa en hacer lo malo. Entonces, fíjese bien cómo es el pensamiento de Dios o el sentir de Dios. Claro que estoy tal vez abusivamente diciendo el pensamiento de Dios, pero quiero interpretar lo que dice acá, de que no depende entonces de lo bien o lo mal que nos portemos delante de Dios para que el Señor nos bendiga. La bendición de Jehová no sobre la tierra, entendamos porque aquí estamos hablando de la tierra. La bendición de Jehová sobre la tierra no depende de que el hombre se porte bien o que el hombre se porte mal. ¿Cómo así, pastor? Entonces nos tenemos que portar mal. No, tú y yo tenemos que portarnos bien y todos aquellos que nos están viendo tienen que portarse bien, hacerlo agradable delante de Dios. Pero la Biblia dice que la lluvia desciende sobre los malos y sobre los buenos. Entonces la bendición de Jehová sobre la tierra no depende de eso, depende de su sola
y grande bondad y misericordia sobre la humanidad, sobre la tierra. Entonces, si nosotros a eso le añadimos que nos consagramos, que buscamos, que tenemos altar, que buscamos la limpieza, el Señor, ¿cómo no va a sentirse agradado del olor que nosotros estamos dando? Ahora, el verso 22 dice, mientras el mundo exista, habrá siembra y cosecha. Hará calor y frío, habrá invierno y verano, y días con sus noches. Como quien dice entonces que fíjense que desde ese día que el Señor estableció un pacto con Noé, desde ese día nunca más se ha vuelto a negar la tierra completamente, jamás, nunca. Eso fue un evento sacado de toda proporción, fue algo para erradicar toda la maldad. Llegó al colmo la maldad de la humanidad. Ahora pongámonos a pensar, ahora, ¿cómo estará el colmo? ¿Cómo estará la copa de la humanidad? Si ahora, hermanos, suceden cosas tan atroces, tan terribles. Si algo ofende al Señor, pero superlativamente es la muerte de los niños dentro de los vientres. Si algo ofende al Señor es la idolatría a la reina del cielo. Bueno, hay muchísimas cosas que ofenden al Señor, que son abominación. La palabra lo habla, abominación. Si algo ofende al Señor es el matrimonio entre un hombre y otro hombre, entre una mujer y una mujer. La Biblia lo habla claramente. Pero entonces ha llegado a tal colmo la copa de la humanidad que por eso tú y yo tenemos que prepararnos para salir cuando el Señor suene la trompeta. Es que en cualquier momento puede venir. Ahora se han cumplido, hemos visto el cumplimiento de las profecías, y las hemos visto tan literales, ¿verdad? Que lo que tenemos que hacer es prepararnos. Ay, pastor, es que usted mete miedo. No, ¿qué más quisiera yo? Porque las personas a veces por miedo se consagran. Una vez se les pasa el miedo, se desconsagran, pero tenemos nosotros que aprender a que ese cambio que esté en nosotros pueda ser real y permanente, constante todos los días. Entonces aquí, y fíjense que aquí en este pasaje que estamos leyendo de Génesis, es bien interesante porque es la primera vez donde se menciona un altar con Noé. Es la primera vez. La primerita vez que se menciona altar en la Biblia es con Noé. Entonces quiero que lo vayamos a ver acá. Altar viene del hebreo mishbeach. Mishbeach, que lo que significa un lugar alto. Esto me gustó porque un lugar alto es como un aposento alto, ¿verdad? Un lugar alto en el que se hacen sacrificios. Y fue la primera vez, la primerita vez que se menciona en la Biblia es con Noé. Él preparó un lugar alto para ofrendarle, para hacerle una ofrenda a Jehová, de lo limpio que llevaba, de los animales puros y limpios que llevaba. Ahora recordemos que el pasaje de Génesis que leíamos anteriormente, ¿verdad? Dice, el pasaje de Génesis dice, Génesis 8:22, mientras el mundo exista, habrá siembra y habrá cosecha. Esto es en lo literal, pero también es en lo espiritual. Tú siembras, tú cosechas. La Biblia dice, no os engañéis, lo que el hombre siembra, eso es lo que cosecha. Entonces, mientras el mundo exista, va a haber este tipo de cosas que son principios, ¿verdad? De bendición, principios, para que mencione, habrá frío y habrá calor, habrá invierno y verano, día y noche, siembra y cosecha. Qué importante es. Entonces te decía que Mishbeach significa un lugar alto, también significa, este término más adelante se referirá a una mesa sobre la que se quema incienso. El altar. Antes se hacía, ¿verdad? Nosotros vemos que se sacrificaba el animal. Después fue, no evolucionando, sino que fue cambiando a un lugar donde se quemaba incienso.
Ahora, ustedes se recordarán que hay diferentes tipos de sacrificios, diferentes tipos de ofrendas, de holocaustos, ¿verdad? Entonces hay holocaustos que llevan derramamiento de sangre y hay ofrendas que llevan derramamiento de sangre y hay ofrendas que no. Por eso se le llaman oblaciones. Las oblaciones también dice que presentaban granos, ¿verdad? Harina, masa. Era un tipo de ofrenda que se presentaba. Ahora, sobre el altar, a eso es lo que estoy enfatizando aquí, el altar. En el monte Sinaí, Dios ordenó a los israelitas que ellos tallasen altares de madera y de metales finos. Si usted se recuerda, entonces se construye el tabernáculo completo, ¿verdad? De bronce, habían cosas que eran de bronce, habían cosas que eran de madera cubiertas de oro. Entonces, como que iba el Señor enseñándoles de qué manera también podían ellos presentar un tipo de ofrenda, un tipo de sacrificio y un tipo de holocausto, ¿verdad? Y que lo interesante de esto era que tenía que cumplir estrictamente con los requisitos de Dios. No es que, yo voy a presentar esto. No, porque entonces es un problema. Nosotros no debemos, mira, ¿cómo hago para explicarte? Ahora en este tiempo ya no tenemos que presentar ni animales, ni oblaciones, ni nada de eso. Sino que lo que tenemos que es presentar nuestra propia vida. Nuestra propia vida como un sacrificio vivo delante del Señor. Bueno, lo vamos a ver más adelante. Pero también tienes que presentar tus ofrendas, tus diezmos, tus primicias, ¿verdad? No solamente me refiero a la economía, sino en todo lo que tú haces, en tus pensamientos, tus sentimientos, tus acciones. Ahora, Mishbeach establece un sacrificio que establece una comunión entre Dios y los que comen del sacrificio. Es decir, que en la antigüedad, cada vez que se presentaba un sacrificio, había una comunicación con Dios y en el que estaba presentando el sacrificio y en el que se lo comía. ¿Por qué? Porque el sacrificio era directo para Dios y se quemaba, pero apartaban una parte y el que comía de eso pues eran los sacerdotes. Pero ellos, fíjense qué tremendo, porque ellos se establecía una comunión entre Dios y el sacrificio. Quiere decir de que tampoco es de que una persona vaya a despreciar o desperdiciar el sacrificio de Dios, vaya a desperdiciar o a mal usar los recursos del Señor, porque entonces el Señor es el que lo va a juzgar. Nosotros con temor y temblor tenemos que aprender a presentar nuestra vida como una ofrenda delante de Dios y a manejar el recurso y las ofrendas que el Señor envíe. De alguna manera, ahí, en ese momento es cuando el Señor los recibe y hay esa comunión y están bien, el Señor acepta la ofrenda y se vuelve agradable. Es decir, se levanta ese olor agradable. Por eso, amado hermano, nosotros tenemos que revisar primero si tenemos altar y segundo, qué tipo de altar tenemos. Porque nosotros podemos ver en la Biblia diferentes tipos de altar, ¿verdad? Desde el Génesis, desde el mero principio vemos diferentes altares, ¿verdad? El altar de Adán, ¿verdad? El altar de Eva. No dice la Biblia que ellos hayan hecho, pero yo me imagino que si sus hijos, Caín y Abel, tenían altar, era porque ellos tenían altar. Déjeme que me echen a mi pensada, ¿verdad? Pero entonces, del altar de Adán y Eva, nos saltamos al altar de Caín y Abel. Y nosotros vemos que dice la Biblia que Dios vio con desagrado el altar y la ofrenda de Caín y con agrado el altar y la ofrenda de Abel. ¿Qué puede provocar entonces que un altar sea recibido y que una ofrenda sea recibida? Esto es bien interesante y es bien delicado, porque siempre en torno al altar, siempre en torno a la ofrenda, al sacrificio, hay muerte o hay vida. Nosotros tenemos que aprender, ¿verdad?, a examinar el tipo de altar que tenemos, ¿verdad?, para que entonces nuestra vida sea agradable delante. Entonces lo primero que tenemos que hacer nosotros es provocar un buen olor a través de tener
y mantener un altar agradable delante de Dios. ¿Qué otra cosa nos puede provocar un buen olor? Y quiero que me acompañes a Cantares capítulo 1 y verso número 3. Tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como ungüento purificado. Por eso te aman todas las doncellas. Mire qué hermoso este pasaje, porque entonces dice aquí, ¿qué puede provocar que tengamos un buen olor? La unción de Dios, la unción del Señor. En la antigüedad, pues nosotros sabemos que se agarraba el aceite de la unción y se derramaba sobre reyes, sacerdotes, sumos sacerdotes, sobre aquellos que se querían consagrar para Dios, aquellos que querían ser utilizados por el Señor. Ahora, yo sé que si yo te pregunto a ti, ¿cuántos quieren ser usados por Dios? Amén, ponme ahí amén en el nombre de Jesús, ¿verdad? Nosotros queremos ser usados por Dios, pues entonces tenemos que buscar la unción. Y la unción no se compra, la unción Dios te la da. Ay, perdón. La unción el Señor te la da. Lo que tú y yo tenemos que hacer es mantener la unción, guardar la unción, aumentar la unción. ¿Cómo? Con comunión con Dios. Pero aquí lo que me llama la atención entonces dice, tus ungüentos, es decir, tu unción, con lo que te ungieron, tiene un olor agradable. Ahora, recordémonos de que el Espíritu Santo es el que nos unge ahora a nosotros. Con su presencia, con los dones, con los carismas, con su presencia, con su visitación, el Espíritu Santo nos unge. Lo que nosotros tenemos que entonces hacer es no ofender al Espíritu, no contristar al Espíritu, no apagar al Espíritu, o en el peor de los casos, no blasfemar contra el Espíritu Santo. Porque ¿cómo se puede provocar esto? Simple y sencillamente viendo nuestra conducta, cómo nosotros nos conducimos delante de Dios, qué es lo que hacemos, cómo vivimos delante de Dios. Si nuestra conducta no es agradable, de seguro que estamos contristando y ofendiendo y en algunos casos apagando, o peor, en el peor de los casos, blasfemando en contra del Espíritu Santo. Ahora aquí la unción va ligada al nombre. Y obviamente aquí nos referimos al más precioso y poderoso nombre que hay sobre todos los nombres, que es el nombre del Señor Jesús. El solo mencionar el nombre del Señor Jesús provoca que en las tinieblas tiemble. Dice que ante el nombre del Señor Jesús se va a doblar toda rodilla, toda lengua va a confesar que Jesús es el Señor. Entonces tenemos que buscar, amar, atesorar el nombre de Jesús como un ungüento sobre nosotros. Entonces aquí dice, tus ungüentos tienen olor agradable. Tu nombre es como un ungüento purificado. Entonces, ¿cómo el Señor puede sanar las heridas de nuestra alma? Con ungüento. ¿Qué tipo de ungüento? El nombre de Jesús. Por ejemplo, si hay una herida en tu alma que no te deja sanar, que te raspa cada vez que te recuerdas, Señor, tu nombre es como un ungüento, Señor. Aplico ese ungüento de tu nombre, Señor Jesús, sobre mi vida. Oh, tu vida va a empezar a ser sanada. Ahora, quiero que veamos acá la palabra ungüento. La palabra ungüento viene del hebreo shemen. Y ¿qué era el shemen? ¿A qué se le llamaba? Era la grasa líquida del olivo. Era cuando se machacaban los olivos, la grasa o el aceite que salía de ahí y lo perfumaban. Ese era el aceite shemen, que lo utilizaban para consagrar, para apartar, lo utilizaban para cosas específicas. No era solo para alimentar, no, lo ocupaban para algo especial. Era apartado para algo especial. Y literalmente este tipo de aceite o este tipo de unción, shemen, es figura de la riqueza, de la abundancia. En la antigüedad, aquellos que tenían
aceite se les considera unas personas prósperas. Ahora en lo espiritual es lo mismo. Cuando tú ves la vida de alguien que ha sido visitada por el Espíritu Santo, tú ves la prosperidad en él. Y por favor, no quiero que me malinterpretes. No me estoy refiriendo a la economía, sino me estoy refiriendo a que la vida de alguien que ha sido ministrada, que ha sido ungida por el Espíritu Santo, literalmente sale de las tinieblas hacia luz. ¿Verdad? De no servía a ser útil para el Señor. Entonces, a eso es a lo que me refiero, a un tipo de prosperidad espiritual. Y si has alcanzado la prosperidad espiritual, ahí detrás viene también la prosperidad material. Pero a veces pensamos que la prosperidad material es tener en abundancia. No, es que no te falte nada. Tú eres próspero en tu casa si no te falta nada. ¿Verdad? Aparte es la abundancia, esa es otra cosa, la abundancia material. Ese ya es el siguiente nivel, que también viene según haya sido, dice, tu alma trabajada en el Señor. Amado, dice, yo deseo que seas prosperado, así como prospera tu alma. La prosperidad y la abundancia, no solo espiritual, sino material de parte de Dios. También, ¿qué significa Shemen? Pues obviamente es el aceite, y como te decía, el aceite se utilizaba para consagrar, para apartar, para alumbrar y para alimento. Ahora, el aceite perfumado no se podía comer, ese era específico para ungir. ¿Qué otra cosa significa Shemen? Bálsamo. Entonces, el aceite Shemen se utilizaba como un bálsamo que lo que provocaba era sanidad en los cuerpos. Mira qué impresionante. Entonces, si tú y yo hemos sido ungidos por el Espíritu Santo constantemente, vamos a tener todo esto. Alimento espiritual, alimento material, pero también va a venir sanidad espiritual y sanidad literal sobre los cuerpos, porque la palabra no se puede negar. No, aquí si esto es lo que significa, esto es lo que provoca, pero tenemos que buscar la comunión con el Espíritu Santo. Por eso este tiempo que estamos viviendo, lo que tenemos nosotros que buscar es la comunión con el Espíritu Santo de Dios, pero no una comunión de así de que porque me dijeron hoy lo voy a buscar. No, esto tiene que ser todos los días. Así como todos los días nuestros pulmones están enviando oxígeno, como nuestro corazón está palpitando todos los días, así debemos de buscar la comunión con el Señor. Pastor, pero lo que pasa es de que yo tengo otras cosas que hacer. Si yo no estoy diciendo que dejes de hacer lo que haces. Si es malo, sí, déjalo de hacer, ya, no te tardes. Pero no me refiero a que dejes de hacer lo que en tu vida diaria haces, sino que lo que tienes que hacer tú, a través de la comunión con el Espíritu Santo, es buscarlo a Él, es hacer lo que le agrada a Él, sin dejar de hacer lo que tú haces en tu vida natural, tu trabajo. Tú sales, compras, estás con tus hijos, con tus hijas, con tu esposa. Eso no quiere decir de que porque te vas a dedicar al Señor vas a abandonarlos a todos. No, esa es una mala interpretación. No, sino lo que Dios quiere es de que lo que el Señor busca es que no amemos más, dice la Biblia. El que ama más, dice, padre, madre, esposa, hijos, el que ama más que a Dios no es digno de Él. No está diciendo que no los amemos, sino que el que los ama más. Entonces, ¿qué es lo que nos llama al Señor? Tener un equilibrio. Que nuestra búsqueda con el Señor, que nuestra comunión con el Señor provoque todas estas cosas. Riqueza espiritual, material, alimento espiritual, alimento material, sanidad espiritual, sanidad literal y espiritual. Fertilidad. Shemen significa fértil. ¿Para qué? Para dar fruto. Nuestra vida tiene que ser agradable delante de Dios. Yo siempre he dicho y he enseñado esto, que nosotros nos alimentamos del Señor, ¿verdad? Nosotros comemos del Señor, su vida, su espíritu, su presencia, y eso nos fortalece, nos llena, nos transforma. Pero también nosotros somos de alimento para el Señor. Nosotros deberíamos de dar frutos agradables, dulces, delante de Dios, para que cuando Él los pruebe, le guste. Fíjate que el Señor dice que Él fue y andaba con sus discípulos y vio una higuera llena de hojas. Yo esto lo he enseñado mucho tiempo.
Había una higuera llena de hojas, que lo que la apariencia era que tenía higos. Porque el arbolito este crece, saca hojas y después vienen los higos debajo de las hojitas. Ahora, cuando el Señor mete su mano, dice que no habían higos, solo hojas, puras apariencias. Hay cristianos que solo viven de apariencias nada más. Y que sí, que se miran buenos cristianos, pero no tienen fruto, solo hojas. Ya basta de eso, hermano, ya dejemos de ser cristianos de puras hojas. Empezamos a dar fruto, porque en el momento menos pensado el Señor va a meter su mano. Y si no encuentra fruto en nosotros, el Señor es bien severo, bien severo. Ahora, esto también lo he explicado, porque yo le preguntaba al Señor, cuando yo leí este pasaje hace muchos años, allá en mi natal tierra, Guatemala, yo le dije al Señor, perdóname, Señor, le dije, pareciera como que hay un poco de injusticia, porque no entiendo. Si no era, yo entiendo que las frutas tienen su tiempo. ¿Qué tal ese higuero no era el tiempo de higos? ¿Y por qué metiste tu mano si no era tiempo de higos? Me surgió a mí la pregunta. Y el Señor, como es tan hermoso, tan paciente con nosotros para explicar, ¿verdad? Tan paciente para con sus hijos, me enseñó que hay dos tipos de tiempo en el higo. El higo maduro y el higo verde. En el momento en que el Señor iba, la época que el Señor iba, era el tiempo de los higos verdes. Por eso es que estaba frondoso el arbolito. Y eran unos higos verdes que son ácidos, pero que se pueden comer, son ácidos. Pero ni siquiera en ese tiempo de higos ácidos había nada. O sea, no tenía nada. Entonces el Señor le dijo, que nunca nadie coma de ti. Eso fue lo que el Señor le dijo. El Señor Jesús no le dijo, muérete, sécate, que no te salgan frutos. No, ya no le dijo eso. Sino que lo que le dijo es que nunca nadie coma de ti. Quiere decir que iba a venir la siguiente estación, iban a salir higos y no se los iban a comer. Y así la siguiente y la siguiente y la siguiente estación iban a salir higos y nadie iba a comer, porque la palabra del Señor se tenía que cumplir. Entonces, esa plantita, entendiendo que el propósito para lo cual había venido no se iba a cumplir, se secó y se murió. Ahora, por eso es de que es bien importante que tú y yo entendamos nuestro propósito, que no pasemos por esta vida sin propósito, o persiguiendo o haciendo el propósito de alguien más, sino que el Señor te llamó a ti con un propósito, me llamó a mí con un propósito. Entonces nosotros tenemos que poner ese propósito en las manos del Señor y provocar que haya fruto en nosotros. Entonces el ungüento, la relación con el Espíritu Santo, lo que va a provocar en nuestra vida es que venga el fructificar a tiempo, porque de nada serviría fruto si no es a tiempo. El fructificar es a tiempo y debe de ser al 100%. Así nosotros debemos de buscar esa comunión con el Señor, aleluya, con el Espíritu Santo. Que nuestra vida, hermano, fructifique. Pero no que fructifique según nosotros, sino que fructifique según el testimonio de Dios y del Espíritu Santo en nuestra vida. Que nosotros podamos ver para atrás un día y decir, qué bárbaro, qué bárbaro era, qué pecadorazazo. Perdóname, Señor. Y cuando vemos nuestro presente, ay, Señor, todavía soy un miserable sin ti, pero el Señor nos ha ayudado. Porque si nuestra comunión con Dios no provoca un cambio, es decir, de que no estamos siendo sinceros delante de Dios. Porque todo aquel que se acerca a Dios genuinamente, sinceramente, tiene un cambio. Hay un cambio real en aquel que busca del Señor. ¿Qué otra cosa? Entonces la palabra shemen también significa unción. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos la unción? Para servirle a Dios.
el libro de Malaquías o del profeta Malaquías, capítulo 4 y verso 18, creo yo, si no estoy mal ahí, si los extremistas solo me lo confirman ahí, Malaquías 4, 18. Bueno, está en Malaquías 4, perdón, 3, 18 es, Malaquías 3, 18, 4, 18, ahí no, ¿Cuál es el que dice, yo voy a hacer la diferencia entre el que... Malaquías 3:18. Malaquías 3, 18, ya está, ya mi esgrimista bíblica, ya, gracias. Malaquías 3, 18 dice que el Señor va a hacer la diferencia entre el que me sirve y el que no me sirve. Esa es la diferencia la va a hacer el Señor, no nosotros. Entonces, pero para poder servir a la forma que Dios quiere, necesitamos la unción del Espíritu Santo. Necesitamos esa comunión con el Espíritu de Dios. Necesitamos nosotros entonces ese tipo de comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y casi me voy a tener que detener acá porque tengo más cosas para hablar. Mañana vamos a continuar. Pero entonces, vemos acá nosotros que lo que tenemos que hacer para que se levante un olor agradable de nosotros es buscar la limpieza por medio de la sangre de Cristo, por medio de la palabra, de la ministración. Debemos de buscar nosotros el tener un altar delante de Dios, un altar personal, un altar familiar. Y sobre todo, buscar la unción, la comunicación con el Espíritu Santo de Dios. Por eso, yo quiero que le pidamos al Espíritu de Dios que nos llene, al Espíritu Santo del Señor, en una oración sincera. Mira, a veces no se necesitan hacer oraciones tan largas y tan... No, una oración sincera llega al corazón de Dios. Y yo te invito para que ahí, después vamos a orar por las peticiones, pero quiero que ahí donde tú estás, levantes tus manos y que le digamos: Señor, Espíritu de Dios, necesito de ti, necesitamos de tu unción, necesitamos de esa comunión contigo, Señor. Sin ti no podemos, Señor. Por favor, necesitamos ese cambio en nuestra vida. Necesitamos, Señor, que nos auxilies, Señor. Necesitamos que constantemente nos estés visitando para que nuestra vida pueda convertirse agradable delante de ti, Señor. Que tú puedas ayudarnos a provocar un cambio en nosotros al tener esa comunión contigo, Señor. Que podamos, Señor, fructificar, Señor, dar frutos agradables para que nuestro servicio sea agradable delante de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te pido que veas a tu pueblo que ahí se une en oración, Señor. Yo los bendigo. Te pido que tu Espíritu Santo les guarde donde quiera que vayan, Señor. Que bendiga su salida, su entrada, Señor. Y que por favor, Señor, veas su comunión contigo y que ahí venga un fructificar. Pero si hay algunos, Señor, de los que nos están escuchando que no tienen comunión, Señor, te pido por favor que en tu gracia, que en tu favor les atraiga, Señor, aquellos que te conocen, que quizás te han conocido y que se han alejado, Señor, que los atraigas con lazos de amor, Señor. Tú, como ese Espíritu Santo consolador, Señor, atráelos, Señor, Padre, hacia ti, Señor, y que te vuelvan a amar, que se encienda esa llama, Señor, para que cuando tú busques ese fruto en cada uno de nosotros, el fruto sea agradable, el olor sea agradable delante de ti, Señor. Ayúdanos, Padre, necesitamos tu auxilio, Espíritu Santo. Sin tu sangre, Señor Jesús, no podemos tampoco. Así es de que, Padre, Hijo y Espíritu Santo, necesitamos de ti, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Amén. Amén. Y amén. Aquí tenemos las peticiones de oración. Tenemos aquí la familia Alvarado Bonilla pide sanidad. La familia Alvarado Aguirre pide sanidad. También pidió oración Rosario Alvarado, José Luis Alvarado.
También oración por los esposos Marco y Elena Pascual. Porque mañana están de aniversario, así es que es una bendición, ¿verdad? También qué bendición. Los bendecimos en el nombre de Jesús y sabemos que vienen muchos más años de bendición sobre su matrimonio. Así es de que vamos a orar por sanidad y ayúdeme usted que está ahí todavía en sintonía. Padre, ponemos en tus manos estas peticiones de sanidad, Señor. Padre, que auxilies, que ayudes, que sanes, Padre, que esta palabra, que tu Espíritu Santo lleve la sanidad, Señor, que hay. Llamamos al poder que hay en tu sangre preciosa, Señor, y a ese documento escrito en Isaías 53, como es un documento escrito legal, Señor, que dice que por tus llagas hemos sido curados, sanados. Llamamos a ese poder, Señor, y pedimos que en tu bondad y en tu misericordia se ejecute el poder de la sanidad sobre estas vidas, Señor. También te pedimos por mi hermano Marco y mi hermana Elena, Señor, que están de aniversario. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. También mi hermano Elías y Carmencita, que están de aniversario. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Te damos gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. También hay un email de última hora. La hermana Astrid da gracias también por sus oraciones, ¿verdad? Por ese constante contacto que tuvieron y porque el Señor pues ya le sanó y salió ya de esto, ¿verdad? Solamente le queda reposar un poco más, pero gracias a Dios ya está bien. Así es de que bendecimos al Señor por eso. Pero tal vez tú, amigo, que nos estás viendo, que no sabías nada de esto, pero que tú quieres tener esa bendición, esa sanidad, quieres tener esa unción sobre ti. Conoce al Señor Jesús. Repite esta oración conmigo y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro la puerta de mi corazón, te confieso como el Señor, te recibo como mi único y suficiente Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme tu hijo hoy. Si hiciste esta pequeña pero poderosa oración, estoy seguro que a partir de hoy tú vas a empezar a sentir esa unción, esa bendición, esa visitación de Dios sobre tu vida. Queremos saber de ti. Llámanos, escríbenos o búscanos en www.ebenezeraposentoalto.org. Aunque por este tiempo, como lo he dicho en otras ocasiones, nuestro punto de contacto es a través de las redes que están apareciendo acá. Te invitamos para que las busques, las visites, les des like, les des share, que la compartas, para que entonces el mensaje del Evangelio pueda llegar a muchos. Y Dios quiera que levante a alguien para que el mensaje pueda ser compartido en diferentes idiomas, porque eso es lo que anhela nuestro corazón. ¿Verdad? Así es de que te invitamos para que seas parte de esta familia de familias, ¿verdad? Y si no tienes un lugar donde congregarte, te invitamos para que seas parte de la familia del Aposento Alto, donde es 535 Custer Avenue en Evanston, Illinois. Pero recuérdate que estamos a través de nuestras redes, mientras el Señor nos permita reunirnos congregacionalmente o presencialmente. Visita nuestras redes sociales. Hay algo que también quiero invitarte para que el día de mañana nos sintonices a partir de las 7:30, lunes y martes a las 7:30. Vamos a tener nuestro contacto, vamos a continuar hablando acerca de cómo poder nosotros ser hijos que provoquen un olor agradable delante del Señor. Te bendigo, amada familia de familias, porque eres valiente de estar ahí en tu casita escuchando el mensaje de la palabra. Y no me resta más que decirte que el Señor te bendiga rica y abundantemente. Nos vemos mañana, si Dios lo permite.